Listo, entonces chicos, espero que les haya ido bien en su parcial. Ahora vamos a comenzar con el primer tema, postparcial, que en este caso sería hidrodinámica 1. Vamos a dividirlo en dos partes, hidrodinámica 1 e hidrodinámica 2. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar en primer lugar acerca del flujo de fluidos. Recordemos que un fluido era la materia que podía desplazar su masa de un lugar donde había mayor presión a otro donde había menor presión, o donde había mayor concentración a otro donde había menor concentración. Y dentro de esos fluidos encontrábamos a dos, ¿verdad? Principalmente, a los líquidos y a los gases. Entonces, en el caso de los líquidos, estos tenían fuerzas de cohesión o fuerzas cohesivas muy débiles, de tal manera de que podían adaptarse al recipiente en el que se encuentren, ¿no? Mientras que los gases carecían de estas fuerzas cohesivas y era por eso que no tenían una forma específica, ¿no? Por otro lado, cuando ya hablemos del flujo de fluidos, vamos a considerar también a lo que son los fluidos ideales o el fluido ideal. En este caso se denomina así como ideal, dado que no tiene viscosidad. Entonces, como no tiene viscosidad, no va a ejercer oposición al desplazamiento. Es decir, que no ejerce oposición al desplazamiento. Mientras que el fluido real es aquel fluido que sí tiene viscosidad, por lo tanto, sí ejerce oposición a ser desplazado. Entonces no se olviden, fluido ideal se denomina así porque no tiene viscosidad y no ejerce oposición, y el fluido real sí tiene viscosidad, por lo que sí ejerce oposición a ser desplazado. Dentro de los fluidos reales, en este caso, estaremos hablando principalmente sobre la sangre, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos lo que es un tubo de flujo, que vendría a ser, en este caso, las líneas de flujo, vendrían a ser el camino que tienen que seguir estas partículas a través del tiempo. Entonces se dicen que si estas partículas siguen con esta línea de flujo, es decir, siguen este patrón durante el tiempo, se considera que el flujo es constante o es estable. Y de esta manera vamos a tener dos tipos de flujo. En primer lugar, lo que es el flujo laminar, que en este caso se caracteriza porque el movimiento de las partículas va a producir siguiendo una trayectoria bastante regular, es decir, que va a seguir un patrón. Es como si estuvieran láminas, por eso es que se denomina flujo laminar, y van a ser paralelas entre sí. Entonces, resumiendo, el flujo laminar es aquel movimiento de las partículas que va a ser de forma regular, va a seguir una trayectoria específica y va a ser más o menos paralelas entre sí las capas. Y el flujo turbulento va a ser lo contrario. En este caso, el flujo turbulento tiene trayectorias erráticas, no sigue un patrón establecido, sino que va a tener múltiples trayectorias que van a ser irregulares. Entonces, en este caso, se habla de un que no tiene un orden establecido. Ahora, un dato importante es que eh, la sangre, o el flujo de la sangre, el flujo sanguíneo, debe tener un flujo laminar más que todo. Sin embargo, va a haber ciertas circunstancias o ciertas situaciones en el cual se va a presentar un flujo turbulento que puede ser tanto fisiológico como patológico. ¿En qué sentido se da un flujo turbulento fisiológico? Principalmente cuando hay ese cambio de diámetro entre los vasos sanguíneos. Por ejemplo, cuando pasa de arteria a arteriola, ahí va a haber un cambio de diámetro, por lo que se puede presentar justo un flujo turbulento. O de arteriola a capilar, igual se puede presentar también un flujo turbulento. En este caso es normal porque hay un cambio en el diámetro del vaso sanguíneo. Sin embargo, si encuentras un flujo turbulento a nivel de una arteria, ahí sí ya va a ser algo patológico. Entonces, cuando estemos hablando del flujo turbulento a nivel de las arterias, ahí se va a considerar como patológico. Y por ejemplo, tenemos dos patologías, ¿no? En las cuales se puede presentar un flujo turbulento, y en este caso es la hipertensión y también la aterosclerosis. La aterosclerosis.
De igual forma, el flujo turbulento también permite poder evaluar clínicamente la presencia de soplos, que eso ya lo van a ver más adelante. Pero justamente lo que estábamos viendo en la clase de hidrostática 1 y 2, cuando era los ruidos de Korokov al momento de medir la presión, ahí también se genera un flujo turbulento. ¿Por qué? Porque tú al poner el manguito y al inflarlo, es decir, al aumentar la presión, vas a generar que haya una disminución del flujo de la arteria braquial. Entonces, al disminuir el flujo, llega un punto en que tú ya no escuchas nada. Sin embargo, conforme vayas disminuyendo la presión, vas a ver que aparece el primer ruido que era de Korokov, que era la presión sistólica, ¿se acuerdan? En este caso, tú estás escuchando eso porque se ha producido un flujo turbulento. Entonces, conforme vayas disminuyendo la presión, va a ir bajando, vas a seguir escuchando los ruidos de Korokov, y al final, cuando escuches el último, eso era la presión diastólica, ¿se acuerdan? Y luego ya no vas a escuchar nada. ¿Por qué? Porque el flujo volvió a ser laminar. Entonces, en este caso, tú estás produciendo un flujo turbulento momentáneo para poder escuchar los ruidos de Korokov y medir la presión. Pero luego vuelve a su flujo laminar. Luego tenemos lo que es el gasto o caudal. El gasto o caudal es el volumen de fluido que pasa por una determinada sección recta de la tubería en cada unidad de tiempo. Entonces, aquí tenemos dos parámetros o dos variables que van a intervenir en lo que es el gasto caudal. Uno, lo que es el volumen, y dos, lo que es el tiempo. Entonces tenemos volumen, tenemos tiempo, con eso se puede calcular el gasto caudal. Por ejemplo, aquí lo que menciona el gasto caudal va a ser representado con la letra Q, y ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al volumen entre el tiempo. Entonces, gasto caudal igual a volumen entre tiempo, no se olviden. Esa es una fórmula para poder calcular el gasto o caudal, porque también vamos a tener otra fórmula. El volumen, ¿se acuerdan que era área por altura? En este caso, como no hay una altura como tal, vamos a referirnos a la altura o vamos a cambiar la altura por la distancia que tiene que recorrer el fluido a través del conducto o a través de la tubería. Por lo tanto, se puede decir que volumen va a ser igual al área por la distancia. Ahora, ¿se acuerdan por MRU que velocidad por tiempo era igual a distancia? Entonces, aquí estamos reemplazando lo que es el volumen, aquí, para que no se confundan. ¿Y a qué es igual la distancia? La distancia va a ser igual a la velocidad por tiempo. Y si despejamos la velocidad, nos quedaría lo siguiente, que velocidad va a ser igual a distancia entre tiempo. Y esto es justamente lo que tenemos aquí. Esto vendría a ser la velocidad. Por lo tanto, la segunda fórmula que podemos sacar de aquí es que el flujo caudal va a ser igual al área por la velocidad. Entonces, aquí tenemos dos fórmulas para poder calcular el gasto o caudal. Uno, que era lo que habíamos visto, el volumen entre tiempo, y dos, lo que habíamos visto, que es área por velocidad. Ahora, tenemos un primer ejercicio que nos dice lo siguiente. El radio aproximado de la aorta es de 1 centímetro y la sangre que pasa por ella tiene una velocidad de 30 centímetros por segundo. Nos piden calcular el caudal de la sangre en la aorta. Entonces, ¿cómo se calculaba el caudal? Había dos fórmulas, ¿no? Una que era volumen entre tiempo y el otro era el área por velocidad. En este caso, ¿nos dan volumen? No nos dan volumen. ¿Nos dan tiempo? Tampoco nos dan tiempo. Pero nos dan radio y nos dan velocidad. Por lo tanto, yo puedo aplicar esta fórmula por velocidad. Entonces, ¿cómo calculo yo el área de la aorta? ¿Se acuerdan? O en este caso de un conducto, una tubería o un cilindro, era pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, sería así, pi por radio al cuadrado por velocidad. A ver, con esos datos intenten a ver resolverlo y mandan sus respuestas por el chat y de ahí corroboramos si está bien o en todo caso en que se equivocaron.
Sale 94,24. A ver, 94.24, ¿verdad? Sí. ¿Alguna otra respuesta, chicos? ¿O todos piensan que es 94.24? Listo, entonces vamos a ver si es esa la respuesta. Entonces aquí solo quedaría reemplazar, porque ya habíamos visto que teníamos que calcular el área a través de pi por radio al cuadrado. Entonces el caudal va a ser igual a 3.1416 por el radio al cuadrado, que en este caso sería 1 centímetro. Ahorita lo voy a poner sin unidades para que no se confundan, por la velocidad que era 30 centímetros por segundo. Entonces, ahorita se puede poner así de frente sin unidades, porque aquí te ponen 1 centímetro y acá 30 centímetros por segundo. Si acá lo hubieran puesto, no sé, 30 metros por segundo, ahí sí hubiéramos tenido que cambiar el centímetro a metros. Pero en este caso, como está en centímetros, normal se puede poner así sin unidades. Entonces, el caudal va a ser igual a 3.1416 por 1 al cuadrado es 1, por 30. Entonces, 3.1416 por 30. Y esto que va a ser igual a 94.248 centímetros cúbicos por segundo. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. Y aquí está, ¿no? También el otro procedimiento. Para calcular la sección de la aorta es pi por radio al cuadrado. Área es igual al radio al cuadrado, 1 centímetro al cuadrado por 3.1416. Entonces el área es 3.1416 centímetros cuadrados. Para calcular el caudal tenemos que multiplicarlo por la velocidad, que es 30 centímetros por segundo, y nos quedaría igual, 94.248 centímetros cúbicos por segundo. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? ¿Quedó claro? Bueno, entonces continuamos. Aquí tenemos otro ejercicio, nos dice qué sección debe tener un tubo de calefacción si el aire se desplaza a una velocidad de 3 metros por segundo y debe sustituir el aire de una habitación de 300 metros cúbicos de volumen cada 15 minutos. Entonces, aquí nos piden qué sección de tubo, es decir, el área, debe tener un tubo de calefacción si el aire se desplaza a una velocidad de 3 metros por segundo y debe sustituir el aire de una habitación de 300 metros cúbicos de volumen cada 15 minutos. Entonces, el caudal de mi tubo debe ser igual o debe sustituir el aire de una habitación de 300 metros cúbicos. Por lo tanto, tenemos volumen, tenemos tiempo, podemos calcular el caudal. El caudal va a ser igual al volumen entre tiempo, entonces. Entonces, 300 entre 15 va a ser igual a ¿cuánto? Ojo, que aquí la velocidad es metros por segundo, ¿no? Y nosotros mejor lo ponemos a centímetros, en este caso. Perdón, 3 metros por segundo, ¿no? Entonces aquí está en minutos. Debemos pasarlo a segundos. ¿Y cómo pasamos a segundos? 15 por 60. Entonces, el caudal, ¿a cuánto sería? Sería 0.3. Pero esa no es nuestra respuesta, porque no nos piden el caudal, sino lo que nos piden es el área. Y el área, ¿a qué era igual? Era área igual a velocidad. Entonces, el caudal ya lo hallamos, es 0.3. 0.3 va a ser igual al área por la velocidad,
que es 3 metros por segundo. Entonces, finalmente nos quedaría que el área va a ser igual a 0.3 en 3 metros por segundo. Y finalmente, el área sería 0.11 metros cuadrados. ¿Hay, chicos, alguna duda? Aquí tenemos nuevamente el procedimiento. En este caso, lo que tienes que calcular, sea tu incógnita, es el área. Pero tienes velocidad, que es 3 metros por segundo. Ahora, el aire que debe desplazarse debe ser igual a 300 metros cúbicos de volumen cada 15 minutos, porque es lo que tú tienes que llenar o tienes que sustituir con aire. Es decir, que el caudal del tubo de calefacción debe ser suficiente para cubrir esto. ¿Y cómo lo calculabas? Aquí 300 metros cúbicos por 15 por 60 segundos, porque la velocidad está en metros por segundos, y esto era igual al área por 3 metros, que vendría a ser la velocidad, y sobre segundos, ¿no? Igual, esto salía a 0.3 y finalmente te quedaba que el área era igual a 0.11 metros cuadrados. Ahora pasamos a hablar acerca de la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad se va a dar cuando un fluido se desplaza sobre un conducto con un diámetro variable. ¿Qué quiere decir? Que en este caso vemos que el área de sección transversal de esta parte del conducto es diferente al área de sección transversal de este lado del conducto. Pero ¿qué nos dice la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad nos dice que a pesar de que el área de aquí, de esta parte del conducto, sea diferente a la velocidad del conducto, y las velocidades también sean diferentes, el caudal en ambos lados del conducto va a ser igual. Por eso es que se denomina como ecuación de continuidad. Entonces, si los caudales son iguales, nos quedaría lo siguiente, que A1 por B1 va a ser igual a A2 por B2. Y aquí vamos a poner en práctica este ejercicio que estábamos viendo. Acá nos dice, el radio de un émbolo de una jeringa hipodérmica es de 0.5 centímetros y el de la aguja es de 0.1 milímetros. Nos preguntan cuál será la velocidad que adquiere el fluido al salir por el extremo de la aguja cuando el émbolo avanza a una velocidad de 0.01 metros por segundo. Es decir, en este caso nos están pidiendo la velocidad que sale de la aguja, por lo tanto la velocidad 2. Entonces vamos a ver aquí más fácilmente. Entonces aquí tenemos nuestro émbolo, supongamos que ese va a ser mi émbolo, y esta va a ser mi aguja, supongamos, ¿no? Entonces este va a ser mi émbolo, y esta va a ser mi aguja. Entonces, este émbolo va a tener un área, va a tener una velocidad, y esta aguja también va a tener otra área y va a tener otra velocidad. Por lo tanto, todo lo que corresponde al émbolo le vamos a poner como velocidad 1 o radio 1. En este caso, nos dan esos datos. Nos dan como dato que el radio 1, es decir, el radio del émbolo, va a ser igual a ¿cuánto? 0.5 centímetros. Luego, la velocidad del émbolo, o la velocidad del fluido que pasa por el émbolo, va a ser 0.01 metros por segundo. Y en la aguja también nos dan los datos. Nos dicen que el radio, que lo vamos a poner como radio 2, va a ser igual a 0.1 milímetros, y la velocidad 2 es lo que nos piden calcular. Esa va a ser nuestra incógnita. Por lo tanto, tenemos que aplicar nuestra ecuación de continuidad. ¿Que cuál era? Era área 1 por velocidad 1 igual a área 2 por velocidad 2. El área, ¿cómo nos calculábamos? Con pi por radio al cuadrado, en este caso radio 1, por velocidad 1, igual a pi por radio 2 al cuadrado por velocidad 2. Entonces, en este caso,
No tenemos que poner a pi como 3.1416 porque como todo está multiplicando, simplemente se va. Y ahora sí comenzamos a reemplazar. Y vamos a ponerlo todo en una sola unidad. Vamos a ponerlo en centímetros. Entonces, en este caso, el radio 1 al cuadrado sería 0.5 al cuadrado, centímetros. La velocidad 1 está en metros por segundo. Entonces, a centímetros sería 1 por 1. Y esto va a ser igual a el radio 2 al cuadrado, que en este caso está en milímetros, y a centímetros sería 0.01. Entonces ponemos 0.01 al cuadrado por la velocidad 2, que es lo que tenemos que hallar. Entonces 0.5 al cuadrado es 0.25. 0.25 por 1 va a ser igual a 0.25. 0.01 al cuadrado va a ser igual a 0.0001 por la velocidad 2. Entonces, despejamos, nos quedaría 0.25 sobre 0.0001 igual a velocidad 2. Resolvemos esto y nos queda que la velocidad 2 va a ser igual a 2500 centímetros por segundo. Y si lo quieres pasar a metros, sería 25 metros por segundo. Entonces, esta es la velocidad con la que tiene que pasar el fluido en la aguja, que sería 25 metros por segundo. Y aquí hemos hecho como que un adelanto de lo que vamos a ver a continuación, porque miren, aquí en esta área vemos que la velocidad es 0.01 metros por segundo. Y luego cuando hay una disminución de esta área de sección transversal, es decir, en la aguja, vemos que la velocidad ha aumentado. Y vamos a ver en qué principio nos dice eso, que cuando hay una disminución de área de sección transversal, aumenta la velocidad. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda? ¿Todo claro, chicos? Bueno, entonces continuamos. Y bueno, ahí está la solución que habíamos visto, un poco más resumido. Ahí nos ponen pi por 0.5 centímetros al cuadrado por 1 centímetro por segundo. Va a ser igual a pi por el radio 2 al cuadrado, que sería 0.01 centímetros, por la velocidad 2. Calculamos todo y nos sale que la velocidad 2 es igual a 2500 centímetros por segundo, o si lo pasamos a metros sería 25 metros por segundo. Y ahora justo lo que estaba mencionando hace un momento, vamos a ver la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos dice que la velocidad de un fluido va a depender de la presión y de la altura a la que se encuentra. La presión ejercida por un fluido disminuye a medida que la velocidad del fluido se incrementa. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos un área de sección transversal de este conducto, y aquí vemos que cuando hay una disminución del área de sección transversal, lo que va a pasar es que la velocidad aumenta. Aquí vamos a ver que la velocidad va a aumentar. Y como la velocidad aumenta, va a ocurrir otra situación, que la presión disminuye. Básicamente es el resumen de lo que nos dice la ecuación de Bernoulli. Cuando hay un área de sección transversal que disminuye, lo que va a pasar es que a ese nivel va a aumentar la velocidad y va a disminuir la presión. ¿Y cómo vemos que disminuye la presión? Porque miren, aquí la altura 1 a este nivel, vemos que está por encima, a diferencia de esta, que la altura ha disminuido, porque la presión al disminuir se vuelve como una presión negativa, una presión de succión, y esto hace que absorba este líquido de aquí, y hace que disminuya su altura.
Entonces, resumiendo, cuando tenemos un tubo o un conducto con un área de sección transversal que disminuye, aumenta la velocidad y disminuye la presión. Básicamente esa es la ecuación de Bernoulli. Y aquí tenemos la energía mecánica total que va a recibir el sistema en el caso de los flujos. Por ejemplo, aquí habíamos visto en la clase de biodinámica que la energía mecánica se podía dividir en energía potencial y en energía cinética. En este caso, la energía mecánica va a ser igual al trabajo más la energía cinética más la energía potencial. Y aquí vamos a ver que se reemplaza solamente la fórmula. Entonces, en este caso, para calcular el trabajo de un flujo sería presión 1 por el volumen más un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, que es la energía cinética, más masa por gravedad por altura, que sería la energía potencial. E igual al otro extremo, presión 2 por volumen más un medio de masa por velocidad 2 al cuadrado más masa por gravedad por altura al cuadrado. Entonces, aquí, para poder reducir esta ecuación, se aplica lo que es una constante, que en este caso es la densidad. La densidad va a ser igual a la masa entre el volumen. Y la masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Entonces, donde veamos masa, vamos a reemplazarlo como densidad por volumen. Entonces, aquí hay masa, lo reemplazamos. Aquí hay masa, lo reemplazamos. Perdón. Ahí reemplazamos y ahí reemplazamos. Entonces, como nos queda, ahora nos va a quedar una constante que es el volumen en todas las partes de la ecuación. Por eso es que se va el volumen, se va el volumen, se va volumen, se va volumen, se va volumen, se va volumen. Y finalmente nos quedaría lo siguiente, que presión 1 más un medio de la densidad por volumen 1, por velocidad 1, perdón, al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura. Y esto va a ser igual a presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura. Entonces, cuando en los dos puntos el sistema se encuentra a la misma altura, solo se va a utilizar esta constante. ¿Por qué? Porque aquí vemos que si hay altura, esta altura es igual a esta altura, entonces básicamente no va a ser necesario. Y solo se va a aplicar esta constante, que esta presión representa la presión hidrostática y esta la presión cinemática, ¿no? Y esto nos da la presión hidrodinámica. Y aquí tenemos un ejercicio para poder ver justamente lo que estábamos observando hace un momento. Nos dice, suponga que debido a un aneurisma, la sección transversal A1 de la aorta aumenta a un valor A2 igual a 1,71 A1. Si la persona está acostada, este dato es importante, es decir, misma altura, determine por cuánto supera la presión en la región dilatada a la presión en la región normal. Considerar velocidad 1 como 0,40 metros por segundo y densidad como 1050 kilogramos por metros cúbicos. Entonces lo que nos están pidiendo calcular es presión 2 menos presión 1 o diferencia de presiones. Les doy unos minutos para que puedan intentar resolverlo. Acá les doy una ayuda que van a tener que aplicar esto y ya intenten a ver resolverlo.
Bueno, chicos, entonces vamos a resolverlo ya que no hay respuestas. Entonces, como les dije, bueno, vamos a volver a leer el ejercicio. Supóngase que debido a un aneurisma, la sección transversal A1 de la aorta aumenta un valor A2 igual a 1.71 A1. Si la persona está acostada, es decir, no se olviden, igual a altura, determine por cuánto supera la presión en la región dilatada a la presión en la región normal. Es decir, presión 2 de la región dilatada menos la presión 1 de la región normal, o diferencia de presiones. Considerar velocidad 1 igual a 0.40 metros por segundo y densidad igual a 1050 kilogramos por metro cúbico. Entonces, tenemos que aplicar esta constante. Obviamente, en este caso tendremos también que ver la velocidad 1 y la velocidad 2, porque aquí nos dicen velocidad 1, por lo tanto, debe existir la velocidad 2. Entonces la presión no lo tenemos, pero es lo que tenemos que calcular, la presión 2 menos la presión 1. Densidad sí lo tenemos, aquí nos ponen 1050. En este caso, velocidad 1 sí tenemos, nos faltaría la velocidad 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular aquí la velocidad 2. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Con la ecuación de continuidad, ¿no? A1 por B1 va a ser igual a A2 por B2. Entonces, A1, ¿a qué es igual? No tenemos, ¿no? No nos dan A1, entonces lo dejamos como A1. Velocidad 1, ¿cuánto es? 0.4. Igual a, ¿cuánto es A2? Es 1.71 A1. Y velocidad 2 es lo que tenemos que hallar. Entonces, A1 se va, A1 se va. Nos quedaría que velocidad 2 es igual a 0.4 entre 1.71. Finalmente, ¿cuánto es la velocidad 2? La velocidad 2 es 0.23 metros por segundo. ¿Y ahí queda la respuesta? No, esta sería nuestra primera parte. Ahora vamos a continuar. Ahora sí vamos a utilizar lo que es la constante que estábamos viendo, que nos decía lo siguiente. Presión 1 más un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, primero vamos a ordenar un poco. Un medio de la densidad por B1 al cuadrado menos un medio de la densidad por B2 al cuadrado va a ser igual a P2 menos P1. Y esto es lo que teníamos que hallar, ¿verdad? P2 menos P1. Entonces, en este caso, podemos seguir factorizando. Un medio de la densidad, abrimos paréntesis, velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. Ya esto va a ser igual a la diferencia de presiones. Y ahora sí podemos reemplazar nuestros datos. Un medio, ¿por cuánto era la densidad? Ahí nos pusieron que era 1050. Abrimos paréntesis, ¿cuánto era la velocidad 1? 0.4 al cuadrado. Menos, ¿cuánto era la velocidad 2? Justo lo que hallamos, 0.23 al cuadrado. Y esto va a ser igual a la diferencia de presiones. Entonces, seguimos resolviendo, nos quedaría que 525 va a ser igual, bueno, abrimos paréntesis, a 0.16 menos 0.0529. Y esto va a ser igual a la diferencia de presiones. Entonces, 525 por 0.1071 va a ser igual a la diferencia de presiones. Y finalmente, la diferencia de presiones va a ser igual a 56.23 pascales, ¿no? Porque la presión se mide en pascales. Y esa vendría a ser nuestra respuesta. ¿Alguna duda, chicos?
¿Ninguna duda? Bueno, entonces continuamos. Aquí está la resolución. Primero teníamos que hallar lo que es velocidad 2, que está aquí, que es 0.23 metros por segundo, y luego aplicamos nuestra constante. Aplicábamos todo, como habíamos visto, y nos quedaba que presión 2 menos presión 1 era 56.23 pascales. Ahora tenemos lo que es el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli nos dice lo siguiente. Supóngase que en un tanque contiene líquido y está abierto a la atmósfera en su parte superior. Si en el tanque existe un orificio, abertura a una distancia, altura 2, debajo de la capa más alta del líquido donde fluye lentamente, entonces satisface la ecuación de Bernoulli. Entonces, resumiendo todo lo que menciona aquí en esta diapositiva, nos dice que si nosotros tenemos un recipiente o un tanque, y este tanque está abierto a la parte de arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Que la presión 1, es decir, la presión de aquí arriba, va a ser igual a la presión atmosférica. Y la velocidad aquí va a ser 0. La velocidad 1 va a ser 0. ¿Y qué pasa si yo le hago un orificio? Este orificio también va a estar, es como si estuviera destapado, igual que esta parte de aquí. Entonces, como está destapado hacia la atmósfera, la presión 2 también va a ser igual a la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión 1 va a ser igual a la presión 2. ¿Qué más nos dice? Nos dice que vamos a ver aquí la parte de donde está el orificio hasta la base va a considerarse como la altura 2, como está aquí. Y la altura 1 vendría a ser desde el inicio que se llenó antes del recipiente, esa vendría a ser la altura 1. Es decir, desde la base hasta la superficie es la altura 1. Y la altura normal es desde el orificio hasta la parte superior del recipiente, o donde está lleno el líquido, mejor dicho. Entonces, velocidad 1, 0, presión 1 igual a presión 2, y ahorita vamos a ver cómo sale esta fórmula. Entonces, tenemos nuestros datos, que se acuerdan de la constante, presión 1 más 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado, más, como aquí sí hay dos alturas, tenemos que poner la otra parte, que era densidad por gravedad por altura 1, y esto va a ser igual a presión 2 más 1/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado, más densidad por gravedad por altura 2. Entonces, ¿qué nos decía el principio de Torricelli? En primer lugar, que presión 1 era igual a presión 2. Por lo tanto, presión 1 y presión 2 se van. También que nos dijo que velocidad 1, ¿cuánto era? Era igual a 0. Entonces, si esto vale 0, esto también se va. Y nos quedaría lo siguiente, que densidad por gravedad por altura 1 va a ser igual a 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. Y aquí hay otro parámetro que se repite, otra constante. En este caso es la densidad. Por lo tanto, la densidad también se elimina. Se va densidad, se va densidad. Entonces nos quedaría lo siguiente. Gravedad por altura 1 va a ser igual a 1/2 por velocidad 2 al cuadrado más gravedad por altura 2. Entonces pasamos esto hacia el otro extremo y nos quedaría que gravedad 1 por altura 1 menos gravedad por altura 2, y esto va a ser igual a 1/2 de la velocidad 2 al cuadrado. Seguimos despejando la velocidad 2 y nos quedaría que 2 veces la gravedad por altura 1 menos 2 veces la gravedad por la altura 2 va a ser igual a velocidad 2 al cuadrado. Y aquí lo podemos factorizar. 2 veces la gravedad por altura 1 menos altura 2. Y esto va a ser igual a velocidad 2 al cuadrado. Finalmente, pasamos la raíz y nos quedaría que 2 veces la gravedad por la altura 1 menos la altura 2, altura 1 por altura 2, va a ser igual a la velocidad 2. Y esto es justamente lo que está aquí.
Así es como sale esta fórmula de aquí. Velocidad 2 es igual a raíz de 2 por gravedad por altura 1 menos altura 2, o simplemente 2 veces la gravedad por la altura. Y aquí tenemos un último ejercicio que nos dice: un recipiente cilíndrico se llena de un líquido hasta alcanzar 1 metro de altura con respecto a la base del recipiente. A continuación se hace un orificio en un punto situado a 20 centímetros por encima del nivel del recipiente. ¿Cuál es la velocidad de salida del líquido a través del orificio? Considera la gravedad como 9.8 metros por segundo al cuadrado. Les doy unos minutos para que puedan intentar resolverlos. Si pueden, ponen sus respuestas por el chat o pueden prender su micro, no hay problema, y corroboramos que sea la respuesta. Uno coma noventa y siete, ¿sabes? 1.97, a ver. Oh, 1. punto- 1.97 es metros por segundo, ¿verdad? O centímetros por segundo. metros por segundo. A ver, vamos a resolverlo. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿O todos piensan que es 1.97? Bueno, entonces vamos a ver. Nos dice que un recipiente cilíndrico se llena de un líquido hasta alcanzar 1 metro de altura. Es decir, la altura 1, ¿a cuánto va a ser igual? A 1 metro. Y vamos a ponerlo. Altura 1 igual a 1 metro. Luego nos dice que a continuación se hace un orificio en un punto situado a 20 centímetros por encima del nivel del recipiente. Es decir, que la altura 2 va a ser igual a 20 centímetros. Altura 2 igual a 20 centímetros. Entonces nos piden calcular la velocidad de salida del líquido a través del orificio, es decir, la velocidad 2. Entonces, ¿cuál era la fórmula para poder calcular la velocidad 2? Era velocidad 2 va a ser igual a raíz de 2 veces la gravedad por altura 1 menos altura 2. Entonces, tenemos que pasar todo a una misma unidad. En este caso, como la gravedad es metros por segundo, vamos a pasar los centímetros a metros. En este caso sería 0.2 metros. Entonces, velocidad 2 va a ser igual a raíz de 2 veces 9.8 por altura 1, que es 1 metro, menos 0.2, que es la altura 2. Entonces, velocidad 2 va a ser igual a raíz de 2 veces 9.8 por 0.8. Finalmente, la velocidad 2 nos quedaría que es 3.96 metros por segundo. A ver, déjenme
corroborarlo con la calculadora. De repente me confundí. Por 9.8, 0.8. Sí, sería 3.96 metros por segundo. ¿Y cuál es la otra fórmula de poder hacerlo? La otra fórmula era lo mismo, solo que en vez de h1 menos h2 ponían raíz de 2 veces la gravedad por la altura. Entonces, aquí como era la altura, si esto era 20 centímetros y esto valía 1 metro, ¿cuánto vale la altura? 80 centímetros, ¿no? Si lo pasamos a metros, 0.8. Entonces, así era más fácil. 2 veces la gravedad, 9.8 por 0.8, e igual nos quedaba 3.96 metros por segundo. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, entonces ya vamos con esta última parte, que son algunas características de la sangre, ¿no? La sangre, bueno, tiene un color rojo, algunos dicen rojo vinoso, tiene una viscosidad de 3.5 a 5.5 centipoise, la densidad es de 1060 gramos por mililitro, y el volumen es de 7.8% del peso corporal, de 7 al 8% del peso corporal, es decir, alrededor de 70 mililitros por kilogramo. Luego el pH, que es bastante importante, es de 7.35 a 7.45. No se olviden cuando disminuía el pH, ¿cómo se denominaba? Como acidemia. Y para ver si es una acidosis metabólico-respiratoria, ya intervenía lo que era el bicarbonato y el CO2, como habíamos visto en la clase de gases. Y cuando aumentaba el pH, es decir, por encima de 7.45, se denominaba alcalemia. No se olviden eso. Luego la temperatura, aproximadamente 38 grados, y la concentración de sal, 0.85 a 0.90%. Y el hematocrito, 42 a 45%. Estos ya son datos que van a tener que memorizarse, principalmente el pH, la viscosidad y la densidad y el hematocrito. Principalmente eso debería memorizarse. Y finalmente tenemos el tubo de Venturi. En este caso, el efecto de Venturi se va a explicar por el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. Si el caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye, necesariamente la velocidad aumenta tras atravesar esta sección, y por el teorema de conservación de energía mecánica, si la energía cinética aumenta, la energía determinada por el valor de la presión disminuye forzosamente. Entonces, resumiendo todo lo que nos menciona aquí en esta definición, tenemos aquí nuestro tubo, nuestro conducto, ¿no? Nuestro conducto. Este conducto va a tener una sección 1 y una sección 2. Aquí vemos que la sección 1 es mayor que la sección 2. El área de la sección 1 es mayor que el área de la sección 2. Entonces, si en esta sección hay una disminución del tamaño o hay una disminución del área de sección transversal, ¿qué era lo que iba a pasar por el principio de Bernoulli? Iba a haber un aumento de la velocidad. ¿Y qué pasaba con la presión? La presión disminuía. Disminuía. Entonces, ese es el resumen básicamente del efecto del principio de Bernoulli. Ahora, ¿cómo aplicamos esto al, a la máscara de Venturi? Nosotros vamos a tener el oxígeno, que va a ser un oxígeno terapéutico, que aquí vemos que cuando hay una disminución del área de sección transversal, ¿qué era lo que iba a pasar? Lo que iba a pasar es que aumentaba la velocidad y disminuía la presión.
Entonces, como disminuye la presión, esta presión va a ser negativa, va a ser una presión de succión. Por lo tanto, como genera succión, aquí vamos a ver que esta presión va a introducir el aire atmosférico, como vemos aquí, el aire se está introduciendo, y se va a poder producir una mezcla entre el aire y el oxígeno que se está administrando. Entonces ahí se produce la mezcla, y esto vendría a ser el efecto de Vent. Básicamente es eso. ¿Hasta ahí, chicos, alguna duda? Bueno, entonces eso sería todo. No sé si tienen alguna duda, sino para pasarles el post-test.